Muy buenas noches a todas. Hay alguien ahí, Buenas noches, alumno, que no sé si es hombre o mujer. profesora. Buenas noches a todos. Muy bienvenidos a este sexto módulo de su formación. Escucho un bebé Buenas ahí. noches, Buenas, buenas noches por acá. Nilda. buenas noches, Nilda. Les doy la más cordial bienvenida a este módulo, que es el módulo número 6 de su formación. Mi nombre es Carolina Rubio y voy a ser su docente en estas semanitas, casi 4 semanas, ¿cierto? En nuestras próximas 8 clases, donde nos vamos a sumergir en el mundo de la farmacología. Em, yo soy enfermera de profesión hace más de 15 años. Tengo experiencia principalmente en el área de oncología y trasplante, pero en estas 8 clases vamos a pasear por un sinnúmero de fármacos y situaciones de distintas áreas. Em, y vamos a intentar abordarlo de la manera más comprensible posible. Yo sé que a veces en estos cursos hay personas que ya tienen alguna formación relacionada con el área, como también hay personas que se están enfrentando por primera vez a estos temas. Entonces, la idea es que en ambas situaciones ustedes puedan aprender, ¿ya? Y para eso yo los voy a ir guiando con algunos ejemplos, algunos ejercicios, de manera que sea lo más fácil posible, porque es un módulo con muchos conceptos, con mucho contenido específico, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar el cronograma, que es este documento que muestra cuáles son las fechas importantes, es decir, las clases, la fecha de inicio, por supuesto, las pruebas y la fecha de término. Y es lo que les voy a compartir ahora. Denme un segundo para compartir pantalla. Maritza levantó la mano. Dígame, Maritza. Una consulta. Dígame. Vamos a seguir con la misma temática de las clases grabadas y el material de apoyo en PDF. A ver, yo no sé cómo funcionan los otros profesores, pero sí hay algo que es unificado para todas las clases, que es la clase se da en vivo, pero además se graba y esa grabación queda disponible en el aula. Paralelo a eso, al igual que como me estoy enterando, otros profesores usan material de apoyo, yo también uso material de apoyo, que es en el fondo para facilitar la comprensión de algunos temas, dar ejemplos, a veces les muestro, miren, este estudio es interesante, etcétera. Y ese material de apoyo yo también se lo subo al aula. ¿Qué es importante? Que ese material de apoyo es complementario. Como su nombre lo dice, complementa a las clases. Sin embargo, las preguntas de prueba siempre salen del material del PPT de ProEduca. ¿Ya? Nunca van a tener una pregunta de prueba de algo que yo les mostré como adicional. ¿Ya? Eso es súper importante para que ustedes no se abrumen o no se compliquen con estudiar todo. ¿Ya? Entonces esa es la metodología. Clase, nos conectamos a la clase queda grabada, se sube al aula y además se sube el material complementario. ¿Ya? Em, Bien. ya, entonces voy a agrandar esto un poquito para que lo podamos ver con más claridad. Bueno, acá en la parte superior, ustedes ven mi nombre, mi teléfono de contacto, que es el mismo a través del cual yo me comunico con ustedes en el chat, así que ya lo tienen. Y el horario de atención. Yo siempre respondo los mensajes, ¿ya? Pero si ustedes me escriben en la noche,
o me escriben el fin de semana, yo no les voy a responder de inmediato, pero sí el lunes temprano van a tener mi respuesta. Ya cuenten con que yo siempre les voy a responder los mensajes. Eso en primer lugar. ¿Ya? Y bueno, estos son los temas que vamos a abordar en estas 8 clases. Comenzamos hoy, miércoles 6 de agosto, con la presentación, que es lo que estamos viendo ahora, una introducción al tema, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer es hablar de qué es la farmacología, porque no podemos hablar de farmacología si no sabemos de qué se trata. Y vamos a hablar más que nada de conceptos generales, ¿ya? Luego tenemos clases nuevamente el día lunes 11, donde vamos a hablar un poco de tipos de acciones farmacológicas, clasificación de los fármacos según distintos criterios, y vamos a hablar sobre un tema que es muy extenso, que es eventos o efectos adversos. ¿Ya? Ese mismo día, lunes, tenemos la primera prueba. Ya cada 2 clases hay una prueba. Entonces, en la clase del lunes 11 entran los contenidos de la clase 1 y la clase 2, es decir, de la clase de hoy y de la clase del lunes, ¿ya? Las pruebas siempre quedan habilitadas después de la clase, ¿ya? Y quedan por 24 horas. Ahora, yo siempre las dejo por un poquito más de 24 horas, porque muchas veces sucede, sobre todo cuando uno trabaja, porque entiendo que todos ustedes trabajan o tienen otras actividades durante el día, que uno se programa y dice, ya, voy a hacer la prueba a las 8 porque la prueba está hasta las 9, entonces a las 8 alcanzo. Y resulta que a las 8 se corta la luz, hay problemas con el internet, etcétera. Entonces siempre se los dejo un poquito más de 24 horas, ¿ya? Bueno, después de eso tenemos clase el miércoles 13, donde vamos a empezar a hablar del gran tema de este módulo, que es la farmacocinética, ¿ya? Vamos a estar mucho rato hablando de farmacocinética. Pero en esta ocasión la vamos a abordar de manera general, ¿ya? También vamos a hablar de vías de administración, tanto en la clase del miércoles 13 como en la clase del lunes 18, ¿ya? Y nuevamente, 2 clases y prueba. Por lo tanto, el lunes 18 tenemos la prueba número 2, donde entran las clases 3 y 4. Luego tenemos clases el miércoles 20 y el lunes 25, donde ya vamos a comenzar a hablar de farmacocinética, pero de manera detallada. Vamos a adentrarnos en cada una de las etapas y verlos con más detalle, ¿ya? Y luego, el lunes 25, tenemos la tercera prueba de las clases 5 y 6. Y por último, vamos a bajar. Tenemos clases el miércoles 27, donde vamos a terminar de hablar de farmacocinética y vamos a empezar a hablar de clasificación de los medicamentos, que ya vamos a ver un poco por ahí por la clase número 2, pero acá es en base a otros criterios. Y terminamos el lunes 1 de septiembre con otros criterios de clasificación y farmacovigilancia. Y ahí tenemos la prueba número 4, ya el lunes 1 de septiembre, que es importante. Y que entiendo que es la metodología con la que también trabajan los otros docentes, que cuando se abre esta prueba, el lunes 1 de septiembre, que es la última prueba del módulo, se abren también estas otras pruebas anteriores. De manera que si alguno de ustedes tuvo un problema X para poder dar la prueba en su momento, es este día que, uy, corrí ahí el lu de lunes. Es este día, lunes 1 de septiembre, que pueden dar sus pruebas de manera recuperativa, ¿ya? Es decir, si alguien no pudo rendir la prueba número 1, cuando se abra esta prueba número 4 también va a estar abierta, la 1, la 2 y la 3. Posterior a eso, no se vuelven a abrir las pruebas, ¿ya? Así que es importante que ustedes guarden estas fechas, guarden muy bien la fecha de la última prueba para que tengan claro que es en ese momento que pueden rendir sus pruebas atrasadas, ¿ya? Este documento ya está en el aula,
Yo lo subí a mediodía. Así que pueden descargarlo, tomarle una foto, pasarle un papel, pero que no se les olviden las fechas de las pruebas. ¿Ya? Eso en primer lugar. Entonces vamos a cerrar este cronograma y vamos a, espera, vamos a, acá. Este es el material de apoyo, que yo siempre les tengo clase a clase, ¿cierto? Para, como yo les decía, poder ayudar a que los contenidos de repente que son más dificultosos puedan comprenderse de mejor manera, ¿ya? Pero siempre, siempre me parece importante partir, aunque somos poquitos, poniéndonos de acuerdo en algunas cosas, ¿ya? Y por eso yo siempre les muestro esto, ¿ya? Porque vamos a hacer un grupo que nos vamos a estar viendo casi un mes, entonces tenemos que lograr una buena convivencia, igual que en los colegios, convivencia escolar, esta es convivencia a lo largo del módulo. Cuando ingresen a la sala y durante la clase es importante que tengan los micrófonos apagados para que todos puedan escuchar bien. Ahora, por supuesto que las preguntas son completamente bienvenidas. Y a mí me encanta que hagan preguntas porque así es mucho más dinámico. Así que si alguien quiere abrir el micrófono para preguntar algo, hacer un comentario, bienvenido sea. ¿Ya? Pero la idea es que no se escuchen ruidos o conversaciones de fondo que puedan distraerlos a ustedes mismos. ¿Ya? Punto uno. Segundo, como ya les mostré, las fechas importantes están todas en el cronograma, ¿ya? Y ese cronograma queda en el aula. Entonces, como ya les dije, yo siempre les respondo, pero si me van a escribir para decirme, profe, ¿cuándo es la prueba? Yo les voy a decir, está en el cronograma, ¿ya? Porque por algo lo estamos presentando ahora. Ahora, como les decía, cuenten con mi compromiso de que yo tengo toda la disposición para responderles las dudas dentro de los horarios de atención. Si alguien no entendió algo, si alguien tiene alguna preocupación o justifican sus inasistencias, cuenten con que mi compromiso es que siempre les voy a responder. ¿Ya? Ahora, insisto, si hay, por ejemplo, una pregunta que ya se respondió en el grupo del curso, la idea es que no me lo vuelvan a preguntar. Dense el tiempo y lean el grupo, el chat del curso, porque muchas veces pasa que vuelven a preguntar lo mismo, ¿ya? Disculpe, Ahora, profesora, una sí, consulta. dígame, Mire, yo entré recién, ¿ya? me perdí un poquito, pero usted tiene un número igual donde nosotros podemos tener contacto directo con usted y no por el grupo, Es que en el grupo, si usted en el fondo hace clic sobre algún mensaje que yo he enviado, ahí usted ¿ya? me puede escribir directamente a mí. Y en el Ah, cronograma que les presenté un ratito y que está en el aula, en la esquinita ¿ya? está mi número. Entonces de ahí lo puede Ya, sacar y lo puede guardar también. ya. ¿Su nombre, profesora? Disculpe Carolina que yo... Rubio. Ya, muchas gracias. Ya, de nada. Ya, entonces, ese es mi compromiso con ustedes. Pero yo les quiero preguntar algo, porque acá todos ustedes están invirtiendo tiempo, invirtiendo esfuerzo, invirtiendo, haciendo una inversión económica. Entonces, cuando terminen esta clase o ahora piensen, ¿a qué se comprometen ustedes con ustedes mismos a lo largo de este módulo? Para que puedan aprender. Les dejo esa pregunta, ¿ya? Para que le saquen el mayor provecho a estas 8 clases, ¿ya? Y partimos. Partimos entonces con los contenidos del módulo. Les voy a pedir para la clase de hoy un poquito de paciencia porque estoy súper resfriada. Entonces puede que de repente tenga que hacer una pausa, ¿ya? Para tomar agüita, para limpiarme la nariz, ¿ya? Pero vamos igual con toda la energía para la clase de hoy. Entonces, vamos a abrir el PowerPoint, que es el que tienen ustedes, módulo de farmacología, como ya les decía. Entonces, acá está más o menos lo que yo ya les presenté en el cronograma, ¿ya? Primero, que es la farmacología, las distintas ramas y disciplinas, porque es importante conocer conceptos como acción y efectos farmacológicos, distintos criterios de clasificación, después nuestro gran tema, como les decía, que es la farmacocinética, del que vamos a hablar varias clases, vías de administración, que está muy ligado con lo que es farmacocinética. Luego vamos a ver esto, pero más en profundidad.
en cada una de sus etapas en detalle. Después otros criterios de clasificación de los medicamentos. Y finalmente vamos a concluir con lo que es farmacovigilancia. ¿Ya? Entonces, como ya les decía, si vamos a hablar de farmacología, tenemos que entender a qué se refiere esto de farmacología. Entonces, si nosotros tomamos la palabra, como cuando en el colegio nos hacían analizar, ¿cierto? Las palabras según su origen, podemos decir que farmacología es una palabra que deriva del griego. Y ahí la podemos dividir en dos, donde una parte, que sería fármacon, significa medicamento o droga, o derechamente fármaco, y logos, que significa estudio o tratado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de biología, histología, embriología, todo esto que termina en logía, quiere decir el estudio de algo, de cierta área. Entonces, como dice acá, una definición bastante aceptable sería que es el estudio o tratado de las drogas o medicamentos. ¿Ya? Ahora, podemos decir que la farmacología se define como el estudio de los medicamentos. Y cuando uno estudia los medicamentos, no solo los estudia desde su punto de vista, por ejemplo, químico, del órgano en el que actúa, de cuáles son sus efectos principales, sus efectos adversos, sino que puede estudiarlos de distintas miradas, desde muchos puntos de vista. Y esos puntos de vista son en parte lo que vamos a entender como ramas o disciplinas de la farmacología. Como dice acá, el estudio de los medicamentos puede incluir su historia, su origen, sus propiedades físicas y químicas, su presentación, sus efectos bioquímicos y fisiológicos, el mecanismo de acción, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se biotransforma, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo se elimina del cuerpo, porque tiene que salir en algún momento, ¿ya? Y cuáles son sus usos con fines terapéuticos, es decir, para qué tipo de situaciones clínicas o de enfermedades se usa este medicamento, ¿ya? O para prevenir qué situaciones de salud, ¿ya? Entonces podemos decir que incorporando todas estas distintas miradas, podemos tener un estudio completamente íntegro, completo de lo que es un fármaco, ¿ya? Ahora, hemos mencionado en esta primera diapositiva varias veces la palabra fármaco. Entonces, vamos a ver qué es un fármaco, que yo sé que probablemente lo han visto en módulos anteriores, pero siempre es importante estar reforzando. Vamos a leer acá. Un fármaco se define como toda sustancia química, eso es la primera parte importante, es una sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos. Es decir, es una sustancia química que ingresa por alguna vía al organismo de un ser vivo y genera un cambio. Genera, como dice ahí, una alteración en el funcionamiento, un antes y después, ¿ya? Y esta alteración del funcionamiento se genera por interacciones a nivel molecular, ¿ya? Entonces, como dice acá, tenemos aquí a un fármaco y este fármaco es el que va a provocar una alteración del funcionamiento a nivel molecular, específicamente a nivel del protoplasma, es decir, a toda la célula en su conjunto. Va a ingresar, ¿cierto? Y va a tener a toda la célula con distintos cambios, ¿cierto? Ahí trabajando y eso después se va a manifestar en algún efecto, ¿ya? Como puede ser la disminución de cierta sustancia que va a ayudar a reducir el dolor, ¿ya? Por dar un ejemplo muy general. Entonces,
Como yo les decía, hay distintas ramas y disciplinas, pero nosotros en este módulo vamos a mencionar solamente 9 y las vamos a mencionar algunas solamente. Sin embargo, hay dos de las que vamos a hablar un poco más, ¿ya? Entonces, dentro de estas 9 ramas más importantes, tenemos, y después las vamos a definir, la farmacognosia, la farmacocinética, la farmacodinamia, la farmacotecnia, la farmacoterapia, la farmacología clínica, la farmacología molecular, la toxicología y finalmente la farmacometría. Como yo les decía, hay algunas que las vamos a mencionar de manera muy general y hay dos a las que les vamos a dar más detalle, tanto hoy como en las próximas clases. Entonces, la farmacognosia, como dice acá, es aquella rama que se preocupa de entender o estudiar el origen, las características, la estructura anatómica y química de drogas naturales, ¿ya? Solo para conocimiento general. Luego tenemos a la farmacocinética. Y como yo ya les he dicho, este es el gran tema del módulo 6. ¿De qué se encarga la farmacocinética? Como dice acá, estudia la absorción, distribución, biotransformación y eliminación de las drogas. En el fondo esto es un proceso, ¿ya? La farmacocinética es un proceso que consta de 5 etapas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos explicar esto en palabras mucho más simples? Es todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas, ¿ya? Yo después les voy a mostrar un ejemplo que con eso les va a quedar, pero clarísimo, ¿ya? Pero vamos a seguir leyendo. Y para poder recordar mejor esto de la farmacocinética y sus 5 etapas, hay una sigla que la vamos a repetir mucho y que es LADME. Y LADME representa a cada una de estas 5 etapas que componen el proceso de farmacocinética, siendo la primera la liberación, por eso la L, después la absorción, la distribución, el metabolismo, que también se le conoce como biotransformación, que fue una palabra que mencionamos recién, y la E de eliminación o excreción, que se usan como sinónimos para este proceso en donde finalmente el fármaco o el principio activo abandona el organismo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les digan farmacocinética, ustedes al tiro tienen que decir LADME. Y ahí se van a acordar de cuáles son las etapas, ¿ya? Yo siempre les digo, cuando uno tiene que recordar un proceso y tiene que aprenderse etapas, los nombres, primero hay que recordar cuántas son las etapas, ¿ya? Entonces ustedes dicen farmacocinética, 5. Y si ustedes tienen claro que son 5, después van a decir, ah, a ver, liberación, absorción, metabolismo, excreción, me falta una. Y ahí empiezan a recordar, ah, distribución. Entonces, siempre cuando a ustedes les toque estudiar un proceso, recuerden cuántas son y después cuáles. ¿Ya? Entonces, farmacocinética, 5 etapas. LADME. ¿Ya? Em, Después tenemos la farmacodinamia, de la cual también vamos a profundizar un poquito, que se encarga del estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y mecanismos de acción de los fármacos, es decir, lo que el fármaco ejerce sobre el organismo, que vendría a ser lo contrario a la farmacocinética. ¿Por qué lo contrario? Porque la farmacocinética dijimos que es lo que el organismo hace sobre las drogas y la farmacodinamia es lo que las drogas hacen sobre el organismo. Entonces, yo les voy a mostrar una técnica para que a uno esto no se les confunda. Y aquí es cuando yo uso el material de apoyo, ¿ya? Para reforzarles ideas. Insisto, de este material de apoyo nunca va a salir una pregunta de prueba, ¿ya?
Las preguntas de prueba siempre son del PPT de ProEduca. Entonces, cuando tenemos este dilema mental que estamos estudiando hoy, ¿cuál es la farmacocinética y cuál es la farmacodinámica? Hay una técnica. Farmacocinética, dentro de la palabra, tiene una C de cinética. Entonces te dicen, ah, C es de cuerpo. Entonces la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace a los fármacos, ¿ya? Y por eso aquí está graficado como un cuerpo humano dirigiendo una flecha sobre un fármaco, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Entonces, farmacocinética tiene C, entonces como tiene esa C, que les puse aquí en rojo, ah, cuerpo. Farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Y qué pasa con la farmacodinamia? La farmacodinamia, que acá se me borró en la D en rojo, D de droga. Entonces al revés. Lo que la droga o fármaco le hace al organismo. Entonces te dicen farmacocinética C, lo que hace el cuerpo sobre el fármaco. Farmacodinamia, dinamia D, lo que la droga le hace al organismo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de farmacocinética, yo les decía estas 5 etapas. ¿Qué es lo que el cuerpo le hace al fármaco? Lo libera, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina. LADME, ¿ya? Lo vamos a ver en detalle más adelante. Esto es solo introductorio. Y lo contrario, ¿qué pasa con la farmacodinamia? Lo que la droga o fármaco le hace al cuerpo. Y les puse un ejemplo de un medicamento que todos conocemos, que es el paracetamol. Entonces, ¿qué le hace el paracetamol al cuerpo? El paracetamol disminuye la síntesis o la creación, la producción de una sustancia que se llama prostaglandina, ¿cierto? Y eso es lo que genera este efecto analgésico, que es decir, de disminución del dolor, y antipirético, es decir, de reducción de la temperatura corporal cuando tenemos un paciente con fiebre, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos ejemplos de farmacocinética y farmacodinamia. Cuando a ustedes se les enreden esos dos conceptos, miren esta diapositiva del material de apoyo. Y ahí se les va a aclarar la película. ¿Ya? Entonces, sigamos con la clase. Ya, estábamos acá. Entonces, farmacocinética, farmacodinamia. Luego tenemos la farmacotecnia, que es aquella rama encargada de ver o estudiar la preparación y distribución de las drogas. Ya cuando se refiere a distribución, no se refiere a la distribución en el cuerpo humano, sino que la distribución comercial. ¿Ya? La farmacoterapia se ocupa del uso de fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades. Por eso, farmacoterapia, ¿ya? Terapia. Como dice acá, ya vemos la relación entre un fármaco y una enfermedad. La farmacología clínica es aquella rama que estudia las acciones farmacológicas, es decir, qué pasa con esta alteración o esta modificación que se genera en el organismo tras la administración de un fármaco, ¿ya? Y esto se estudia tanto en personas sanas como en personas enfermas, porque sabemos que hay ciertos fármacos que se pueden administrar en personas sanas destinadas a prevenir la aparición de ciertas condiciones clínicas, ¿ya? Por ejemplo, en Chile, como tenemos una geografía tan diversa y es un país tan largo, en las regiones que están más cerca de las regiones australes del Polo Sur, hay muy poca exposición al sol. Y eso deriva en un déficit de vitamina D. Entonces, lo que se hace preventivamente, con los niños principalmente, aunque los adultos también deberíamos hacerlo, es suplementar con vitamina D.
¿Para qué? Para prevenir la aparición de ciertas complicaciones derivadas de la baja en esta vitamina, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo un medicamento también puede administrarse en una condición de persona sana, ¿ya? La farmacología molecular estudiará las interacciones del fármaco con el organismo, pero, como lo dice su nombre, a nivel molecular, ¿ya? Y por último, la toxicología es aquella que estudia los venenos, las sustancias tóxicas y también los efectos adversos de los medicamentos, ¿ya? Y la toxicología es una rama que no es menos importante, porque muchas veces los efectos adversos pueden tener complicaciones severas en las personas. Ya eso lo vamos a ver en la clase de efectos adversos. Entonces, respecto a esto de toxicología, porque después casi no lo vamos a volver a mencionar, yo les quería mostrar algo que me parece importante que conozcan. Y también aprovecho de decirles, yo a lo largo de este curso siempre les traigo así como, yo les digo un bonus track, como traían los CD antes, en una canción adicional. Yo les traigo algunos bonus extra, que son cosas que no están dentro del cronograma, pero que a mí me parece que es bueno que conozcan, ¿ya? Entonces, les quiero mostrar que acá en Chile, cuando hablamos de toxicología, bueno, ahí hay un video de YouTube, por si alguien lo quiere ver, completamente voluntario, sobre farmacocinética versus farmacodina. Ya, ahora sí lo que les estaba diciendo. Aquí en Chile está lo que se llama el CITUC. ¿Alguien de ustedes conoce el CITUC? ¿Ha llamado alguna vez al CITUC? ¿O tiene alguna información? Yo no, No, profesora, ¿Mm? por mi parte no lo ¿No? conozco. Ya. El CITUC es no sé cómo llamarle, si organización, departamento, área, pero es dependiente de la Universidad Católica. Y es un centro de información toxicológica. Entonces, ¿qué pasa? Que este centro atiende emergencias y por eso a mí me parece importante que ustedes lo conozcan, porque en el momento en que ustedes se empiezan a familiarizar con este tema, ustedes se van a convertir en referentes para su familia, para sus vecinos, para quizás compañeros de trabajo. Oye, tú que estás haciendo el curso auxiliar de farmacia, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto. Entonces, ciertas cosas que es bueno que sepan. Y este sitio tiene un teléfono de emergencia, que es el que ustedes ven acá, que atiende 24/7. Entonces, por ejemplo, cuando una persona consume un medicamento o consume varios medicamentos y está presentando quizás interacciones entre ellos y necesita consultar, porque es una situación delicada, obviamente hay que pedir asistencia, pero se puede consultar acá. Y es un teléfono que funciona 24/7 tanto para emergencias toxicológicas, es decir, derivadas de estos efectos adversos, o también emergencias químicas, por ejemplo, de derrames o contacto con sustancias que puedan ser, que no son medicamentos, pero que sí pueden tener efectos en la salud humana. Entonces, como dice acá, es un centro de formación toxicológica, de emergencias químicas. En la página hay mucha información farmacológica y de farmacovigilancia, y por eso yo les puse acá abajo la página, para que ustedes, si tienen un tiempo, se metan y la revisen, porque tienen muchísima información súper buena. ¿Ya? Voy leyendo el chat. Profesora, una consulta, disculpe, Dígame. ¿podría usted mostrar el link que pasó primero, que dijo que era de YouTube, que no le alcancé a anotar? Pero no se preocupe porque esto va a quedar en el aula. Este Power, yo igual lo subo al Mm. aula. Espérame. Pero el link estaba así como preparada Ese, para tomar la foto y se ya. fue. Ahora, insisto, Gracias. de nada, esto va a quedar en el aula, así que después ustedes lo bajan y pueden revisar todo lo que yo les estoy mostrando, ¿ya? Bueno, eso les quería mostrar de toxicología, porque si bien no es el objetivo de este módulo, pero me parece que es importante que lo sepan, por eso los puse para seguir aprendiendo, ¿ya?
A las 8 vamos a hacer un receso por si acaso, ¿ya? Si de repente me escuchan que yo digo, por ejemplo, en vez de las 8 a las 9, pues yo vivo en la región de Magallanes y aquí estamos en una hora diferente, ¿ya? Para que no se extrañen. Ya, entonces sigamos. Ya, entonces estas son las 9 ramas que se consideraron para este módulo. Ustedes pueden encontrar otras, ¿cierto? Y de estas 9 nos vamos a concentrar en las siguientes clases, principalmente en farmacocinética y un poquito de farmacodinámica, ¿ya? Se me quedaba una abajo, la farmacometría. La farmacometría es aquella rama que estudia la relación entre la dosis administrada de un fármaco y qué tan, la intensidad del resultado obtenido, ¿ya? Qué tan potente es, por ejemplo. Entonces, como dice acá, las ramas y disciplinas son importantes dentro de la farmacología. Y como ya les decía, lo básico es que conozcamos el concepto, de qué se trata, de qué estamos hablando, ¿ya? Sin embargo, vamos a hacer mayor énfasis en lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿ya? Entonces, ahora que ya conocemos estas distintas disciplinas, el concepto de farmacología y de fármaco, es importante que abordemos otros conceptos importantes antes de seguir avanzando en mayor profundidad con los conceptos del curso, ¿ya? Entonces vamos a revisar lo que es la acción farmacológica y el efecto farmacológico. ¿Y por qué cuando hablamos de acción farmacológica y efecto farmacológico no es lo mismo? A pesar de que suene parecido, ¿ya? La acción farmacológica, como dice acá, se refiere a la modificación que produce una droga en diferentes funciones del organismo, ¿ya? Como yo les decía, ingresa un fármaco al organismo y se genera un cambio, ¿ya? Ese cambio que se produce en la función del organismo es la acción farmacológica. Ahora, el efecto farmacológico es la manifestación de la acción farmacológica. ¿Qué quiere decir esto? El efecto farmacológico es cómo nosotros podemos observar o cómo nos damos cuenta que ocurrió una acción farmacológica, ¿ya? Por ejemplo, yo recién les mostraba, cuando hablamos de farmacodinamia, les mostraba el paracetamol y les decía, el paracetamol reduce la formación de prostaglandina, ¿cierto? Que es una sustancia que es proinflamatoria, ¿ya? Que ayuda a que esto se inflame, que duele, etcétera. Entonces, cuando el paracetamol reduce la producción de prostaglandinas, estamos hablando de la acción farmacológica, porque ese es el cambio que produce en el organismo, reducir la producción de prostaglandinas. Pero eso nosotros no tenemos cómo verlo. Nosotros si miramos a un paciente no vamos a ver que redujo la formación de prostaglandinas. Sin embargo, vemos que el paciente tiene menos dolor, por ejemplo. Y eso sería la manifestación, es decir, el efecto farmacológico. La acción farmacológica sería reducción de la secreción de prostaglandinas y el efecto farmacológico sería reducción del dolor. ¿Ya? Repito, el efecto farmacológico es la manifestación de la acción farmacológica. Es como nosotros podemos observar lo que ocurrió. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profesora. Súper. Seguimos avanzando entonces. Ya. Entonces, para seguir como entendiendo todo esto que vamos a ir abordando, debemos, como dice acá, comprender que todo medicamento tiene un principio activo, pero además tiene otras sustancias que lo acompañan, ¿ya? Vamos a hablar primero del principio activo.
Como dice acá, el principio activo se emplea en el ámbito de la química para nombrar al componente que porta las cualidades farmacológicas presentes en una sustancia. Es decir, el principio activo dentro de un medicamento es aquel responsable de o el que tiene el poder o la capacidad de ejercer esta acción farmacológica. Es el que tiene el poder para hacer el efecto, el principio activo, que no es lo mismo que el medicamento, ¿ya? Como dice acá, en otras palabras, el principio activo de un fármaco es aquel que permite prevenir, tratar o curar una enfermedad u otro tipo de trastornos de salud. Un principio activo genera un efecto que puede medirse en un ser vivo. Este principio activo puede tener origen animal, vegetal, sintético, etc. Y la denominación de principio activo sirve para diferenciarlo de otras sustancias que también forman parte del medicamento, pero que como yo ya les decía, no tienen efectos, ¿ya? Y que son los excipientes. Los excipientes son sustancias que van acompañando al principio activo y que en el fondo lo van, entre comillas, como resguardando un poco. Ya le dan más estabilidad, le dan forma al medicamento, a veces pueden mejorar el sabor, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya sabemos que cuando nosotros nos referimos a un medicamento, tenemos la combinación de principio activo, que es la sustancia que hace el efecto, más excipientes, que son estas sustancias que van acompañando al principio activo, sin embargo, no tienen ningún efecto farmacológico, ni ninguna acción farmacológica. No hacen el efecto, ¿ya? Como dice acá, y les voy a mostrar ejemplos también. En la formación de los medicamentos se combinan principios activos con excipientes. Los excipientes permiten estabilizar los principios activos o, por ejemplo, favorecer su absorción por parte del organismo. Pueden saborizar, diluir, aglutinar, desintegrar los principios activos. Entonces, a partir de esta combinación, se crean productos farmacéuticos que pueden ser jarabes, píldoras, cápsulas, emulsiones, grajias, ungüentos, cremas, soluciones para inyectables, supositorios, óvulos, y los vamos a ver más adelante. ¿Ya? En el fondo, lo importante es comprender que cuando uno habla de un medicamento, no es lo mismo que referirse a un principio activo. ¿Ya? Y para eso les voy a mostrar, si todavía tenemos tiempo antes del receso, les voy a mostrar em, unos ejemplos. A ver, ya. Acá yo les traje dos fotos de dos medicamentos que se usan para el manejo de la misma situación clínica, que es la anemia, ¿ya? Es decir, cuando una persona tiene un conteo bajo de glóbulos rojos. Entonces acá tenemos dos medicamentos o dos productos que se usan para lo mismo. Sin embargo, acá abajo de su nombre comercial, que es el nombre del medicamento, tenemos el principio activo. Y podemos ver que si bien son fármacos que se usan para lo mismo, ya tienen principios activos diferentes. En este caso, el principio activo se llama sulfato ferroso. Y en este caso, el principio activo, que se nota un poquito menos, pero igual se ve, es complejo de hierro 3 hidróxido polimaltosa. ¿Ya? Entonces ahí vemos dos principios activos distintos, a pesar de que se usan para el manejo de la misma situación clínica. ¿Ya? Si nosotros los miramos por la cara lateral, vemos que además de ser principios activos diferentes, tienen distintos excipientes y cada laboratorio usa sus excipientes diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, acá ustedes ven que dice excipientes. Esto que dice CS significa cantidad suficiente. Ácido cítrico, propilenglicol,
laurisulfato de sodio, metilparabeno, sacarosa, esencia de limón, sacarina y agua purificada. Entonces, todas estas sustancias llamadas excipientes van a acompañar al principio activo, pero ninguna de estas hace un efecto sobre la anemia. Están destinados a, como hablábamos recién, brindar otras propiedades al fármaco, pero no hacen efecto, ¿ya? Acá, por ejemplo, también se ve poquito, pero dice excipientes, azúcar, metilparabenosódico, propilparabenosódico, esencia de crema, hidróxido de sodio, agua purificada. Entonces, como ven, son un montón de sustancias que van acompañando al principio activo, pero no tienen ningún efecto sobre la enfermedad que se quiere tratar, ¿ya? Ahora, cuando tenemos este principio activo, sulfato ferroso, combinado con estos excipientes, se crea este medicamento o producto farmacéutico que se llama Ferrigot. Entonces, decir Ferrigot no es lo mismo que decir sulfato ferroso, ¿ya? Porque sulfato ferroso sería el principio activo y Ferrigot es la combinación de sulfato ferroso con todos estos excipientes que lo acompañan. Y además en presentación para uso oral, porque son gotitas. Lo mismo acá. Decir maltofer no es lo mismo que decir complejo de hierro 3, hidróxido polimaltosa. ¿Por qué? Complejo de hierro 3, hidróxido polimaltosa, ese es el principio activo. Ese es el que va a ayudar a mejorar la anemia, ¿ya? Maltofer es la combinación de este principio activo con todos esos excipientes que yo les leí, ¿ya? Por eso, cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, dos principios activos que son iguales, que este es el jarabe de quitadol y el jarabe Winazor, o sea, ambos, perdón, tienen el paracetamol como principio activo, pero son productos diferentes. ¿Y por qué son productos diferentes? Porque cada laboratorio va a usar excipientes distintos, ¿ya? Por ejemplo, primer detalle, acá ustedes ven que el quitadol tiene sabor sandía. Sin embargo, el Winazor tiene sabor frambuesa. Entonces, cada laboratorio decidió mejorar el sabor con sustancias diferentes. ¿Ya? Entonces, por mucho que ambos sean paracetamol, no es el mismo producto. Y por eso se llaman diferentes. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, si los miramos por la cara lateral, vemos que los excipientes de un laboratorio y otro son completamente distintos. De hecho, como yo les decía, el quitadol, tiene esencia de sandía y esencia de frambuesa. Y el Buenazor tiene esencia frutal. Aunque son el mismo principio activo, son medicamentos diferentes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos este paracetamol que viene en solución, es decir, líquido, y que viene acompañado de estos excipientes en específico, se llama quitadol. Si tenemos el mismo principio activo, el mismo paracetamol, pero acompañado de estos otros excipientes y que también viene en presentación jarabe, se llama completamente distinto porque es otra combinación, es otro medicamento, ¿ya? Entonces no confundirse entre lo que es un principio activo y lo que es un medicamento. Es más, ya justo, este es pequeñito, no sé si, a ver, si se alcanza a ver, este es un Tapsin caliente, no, no, la letra es muy pequeña, pero si ustedes hacen el ejercicio de leer la composición y los excipientes, se dan cuenta que Tapsin no es un principio activo, sino que Tapsin tiene varios principios activos, porque tiene paracetamol, clorfenamina, cafeína, noscapina, es decir, combina distintos principios activos. Por lo tanto, hablar de principio activo no es lo mismo que hablar de medicamento. Tapsin es el medicamento, pero tiene distintos principios activos y tiene un montón de excipientes. Además, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre medicamento y principio activo, ¿ya?
Ahora, vamos a volver al PowerPoint. Hablemos un poquito de los excipientes y con esto vamos a hacer un receso al terminar esta diapositiva. Bueno, dice un poquito los principios activos pueden provocar diversos efectos en el organismo, o sea, un montón. Anestesia, analgesia, acción antibiótica, antiinflamatoria, antipirético, anticoagulante. Tenemos un montón, ¿ya? A menudo se recetan medicamentos basados en los principios activos para mitigar el dolor, combatir infecciones, reducir inflamaciones, que son los más comunes, pero tenemos un sinfín em, de objetivos terapéuticos que se manejan con fármacos, ¿ya? Ahora, los excipientes, lo que yo ya les decía, en las formas farmacéuticas vienen a cumplir distintas funciones. Si bien no son los que van a curar la enfermedad, como yo les decía, no son los que van a mejorar la anemia, no son los que van a quitar el dolor, no son los que van a reducir la presión arterial, pero tienen funciones muy importantes, ¿ya? Em, y que tienen que ver, como dice acá, con la eficacia, es decir, que el medicamento pueda cumplir su función y también con la seguridad de los medicamentos, es decir, que el medicamento pueda conservarse en buenas condiciones para poder ejercer su efecto, ¿cierto? Sin mayores complicaciones, ¿ya? Entonces, tenemos acá seis propiedades de los excipientes. El primero sería aumentar el volumen y dar forma. ¿Y por qué aumentar el volumen? Porque, por ejemplo, em, ustedes ven cualquier medicamento que, por ejemplo, diga 10 miligramos, ¿ya? Si ustedes se ponen a pensar en, por ejemplo, en polvo, ¿ya? ¿Cuántos son 10 miligramos? O sea, 10 miligramos es así, un poquito de polvo, ¿ya? Entonces, hacer un medicamento de ese tamaño sería muy difícil asegurar que efectivamente hay 10 miligramos ahí, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que el excipiente ayuda como a agrandar, ¿cierto? Hacer una mezcla que sea más grande y que permita formar un comprimido, donde podamos asegurar que efectivamente ahí hay 10 miligramos, porque si no, sería tan pequeño que no tendríamos la seguridad que efectivamente hay 10 miligramos y no hay 9 o no hay 8. Por ejemplo, no sé si a alguna de ustedes les gusta la cocina y de repente hay algunas recetas que dicen, no sé, poner 4 gramos de polvo de hornear. Y uno trata de pesar 4 gramos y las pesas ni siquiera lo censan porque es muy poco. Distinto es si uno trata de pesar 100 gramos. Ahí sí. Entonces esto es lo mismo, ¿ya? Sirven para aumentar la cantidad para poder hacer un comprimido, por ejemplo, ¿ya? Con seguridad y darle forma. Como dice acá, los excipientes permiten que los principios activos se presenten en dosis adecuadas. Por ejemplo, en comprimidos, los excipientes aumentan el tamaño para facilitar su manejo y administración, lo que yo les acabo de explicar. En segundo lugar, los excipientes pueden usarse para mejorar la estabilidad. Ya hay ciertos principios activos que pueden ser sensibles, por ejemplo, a la luz, que pueden ser sensibles en mayor o menor medida a la humedad, porque en general todos los medicamentos tienen que resguardarse en un ambiente seco, o al oxígeno. El oxígeno, así como oxida alimentos, oxida materiales, también puede oxidar sustancias. Entonces, hay excipientes que están dirigidos a hacerlos más resistentes a las condiciones ambientales, de manera que el medicamento pueda durar lo que dice que dura. Ya, por ejemplo, si tenemos un medicamento que dice que vence en agosto del 2026, que efectivamente el medicamento conserve sus propiedades hasta agosto del 2026. ¿Ya? Entonces, eso está dado por esta mejora en la estabilidad que brindan los excipientes.
Por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado, justo no traje ninguna. Cuando ustedes abren algunas cremas, sobre todo las que son de uso dermatológico, en la parte de atrás sale un dibujito como de un pote de crema con la tapa abierta y dice, no sé, 6 meses, 12 meses, etcétera. Eso significa que una vez abierto, dura 6 meses o 12 meses o lo que indique. ¿Qué pasa? Que las cremas, una vez que se abren, eh, por el contacto con el aire, se empiezan a oxidar. Entonces, eso quiere decir que los excipientes que llevan esa crema son capaces de mantenerla eh, buena, por decirlo de alguna manera, hasta 12 meses. Si ya pasaron 12 meses desde que se abrió, probablemente la crema se va a oxidar y va a disminuir su capacidad de acción. Si era una crema, por ejemplo, para la dermatitis, para el manejo de la rosácea, ya pasados los 6 o 12 meses que indica el envase, ya va a perder su acción terapéutica, ¿ya? Tercero, facilitar la liberación del fármaco. Como dice acá, algunos excipientes permiten que los fármacos se liberen más rápido o más lento, ¿ya? Por ejemplo, en cápsulas, esta cubierta de gelatina, que es esta que viene alrededor de las cápsulas, permite que el fármaco no se libere de una vez, sino que se vaya liberando en la medida que esta misma cubierta de gelatina se va disolviendo, ¿ya? Cuarto, mejora la palatabilidad. ¿Qué es esto de la palatabilidad? Es en el fondo mejorar la experiencia sensorial asociada al sabor, ¿ya? Porque hay muchos medicamentos que no tienen buen sabor. Sin embargo, como se añaden excipientes, como yo les mostraba, el sabor, esencia de fruta, esencia de sandía, esencia de frambuesa, hacen que la administración por vía oral, que es donde uno siente el sabor, sea menos desagradable. Sobre todo en el caso de medicamentos que están dirigidos a la población pediátrica, ¿ya? Para los adultos también, pero sobre todo para los niños. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha tomado prednisona en comprimidos y que al final, después que uno la traga, tiene como un sabor amargo. Pero uno no lo siente de inmediato, sino que lo siente al final. Entonces, parte de eso, de eso de sentirlo al final y no sentirlo todo el tiempo, está dado por los excipientes. Carolina, levantó la mano. Profesora, Dígame, hola, le quiero hacer una consulta, es que no me quedó muy claro al ¿ya? principio algo. Dígame, Mire, lo que pasa es que yo con la otra profesora siempre he estudiado de sus PowerPoint. ¿sí? Nunca he estudiado del material que suben porque yo estudio con mi teléfono, no tengo ¿Ya? computador. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Para este caso va a ser lo mismo? ¿Su PowerPoint sirve para dar las pruebas y estudiar? No, yo lo he repetido varias veces, pero lo voy a volver a repetir. Las Sí, preguntas siempre falta la clase. salen solamente del PPT de Proeduca. El material de apoyo Mm, es solamente para de repente mostrarles algo interesante, para ayudarles con ejemplos, pero de ahí nunca va a salir una pregunta de prueba, ¿ya? Es solamente mm. para complementar. Las pruebas siempre van a salir de este PowerPoint, del de Proeduca, ¿ya? Por eso, por este Power que usted está dando ahora. Sí, que es el que tienen ustedes. El que está dando ahora en la clase, a eso me refiero. Sí, el que está ahora es el que ustedes tienen en PDF con la clase. El que miren, que acá Pero más arriba dice resumido. Promundo Chile Capacitaciones. Este. Ok, ya profesora, muchas gracias, me queda Ya, claro. de nada, Carolina. Ya, y por último, número 5, regular la actividad del fármaco. Algunos excipientes modifican la liberación del principio activo en el cuerpo. Como hablábamos recién, algunos comprimidos, por ejemplo, que se llaman de liberación prolongada, permiten que el principio activo no se libere tan rápido y se vaya liberando gradualmente y así se va absorbiendo también gradualmente. Y por último, los excipientes también pueden ayudar en el proceso de fabricación de los medicamentos porque facilitan la compresión, el recubrimiento, que tomen cierta forma farmacéutica, lo que es la formulación, por ejemplo, que pueda tomar forma de tableta, que pueda tomar forma de cápsula, que pueda tomar forma de jarabe, etcétera, ¿ya? Entonces, resumiendo,
Los excipientes, si bien no tienen efecto, no van a quitar el dolor, no van a reducir la presión arterial, no van a reducir la glicemia, pero son fundamentales para que el medicamento pueda ser estable, para que la administración pueda ser segura, pueda ser adecuada y para que el medicamento pueda cumplir su función. ¿Ya? Además, como dice acá, de mejorar la experiencia del paciente. Ya. Y creo que son justo las 8, ¿sí? 8:01. Entonces, nos vamos a dar 15 minutos de receso, es decir, nos vamos a juntar nuevamente a las 8:16 y ahí seguimos con la segunda parte de la clase. Así que vayan a descansar un ratito y nos vemos a las 8:16. ¿Ya? Gracias. De Ya, nada. profesora, gracias.
Ya, estamos de vuelta del receso. Entonces, vamos a continuar. Lo último que mencionamos fue respecto a los excipientes y su importancia a pesar, ¿cierto?, de no ser parte de la acción terapéutica y efecto terapéutica de un medicamento. ¿Ya? Entonces, ay, no puedo avanzar. Ahí sí. Entonces, ¿por qué es importante hacer la diferencia entre acción farmacológica y efecto farmacológico? Que no es lo mismo. Bueno, ya eso lo mencionamos. Pero vamos a hacer énfasis entonces en los tipos de acción farmacológica que existen. Y en esta clase vamos a hablar de 5 tipos. Sin embargo, hoy vamos a hablar solamente de 3. Ya los otros los vamos a continuar revisando la semana que sigue, la clase del próximo lunes. Entonces, uno de los tipos de acción farmacológica es la estimulación. La estimulación, como su nombre lo dice, es el aumento en la función de ciertas células de un órgano o de un sistema completo del organismo, ¿ya? Como dice en este caso, un ejemplo de un fármaco que puede provocar un aumento en la función celular es fácilmente la cafeína, por lo que, pues, lo que hace es estimular y aumentar la función del organismo. Ahora, es importante hacer énfasis en que cuando hablamos de acción farmacológica de estimulación, no se refiere a la estimulación del estado anímico, ya ni a estimulación como a nivel de salud mental, sino que es la estimulación de un órgano o de un sistema, ya para no confundirse. Yo les voy a mostrar también algunos ejemplos en el PowerPoint de material complementario. Por otro lado, tenemos este tipo de acción farmacológica, que es la depresión, y que se refiere a todo lo contrario a la estimulación, es decir, cuando el efecto de un fármaco lo que genera es una disminución de la función en las células de un órgano o de un sistema completo. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en lo mismo. No se refiere a la depresión como trastorno de salud mental, sino que se refiere a la depresión del funcionamiento de un órgano o de un sistema. ¿Ya? Como dice acá, en este caso, un fármaco que puede provocar una disminución de la función orgánica podría ser un fármaco anestésico. ¿Ya? Pues genera una depresión en el funcionamiento, o sea, en las funciones neurológicas, ¿cierto? Y que inducen al paciente a un sueño profundo, en donde también tiene menor percepción del dolor y del tacto, ¿ya? Y dentro de estos fármacos anestésicos, como dice acá, un par de ejemplos pueden ser el óxido nitroso, es el que se administra por anestesia inhalatoria, es decir, con esta mascarilla que se le pone al paciente, o el midazolam, que es de uso endovenoso y que además tiene la particularidad que es un sedante amnésico, es decir, que uno de los objetivos es que el paciente no recuerde lo que sucedió tras la administración del medicamento, dada ciertos procedimientos o ciertas técnicas que pueden ser muy desagradables. Por ejemplo, el midazolam se utiliza como sedante amnésico previo a las endoscopías o a las colonoscopías, ¿ya? Porque, por supuesto, la introducción del endoscopio, que es esta manguerita, ¿cierto? A través de la boca para llegar al estómago o a través del esfínter anal, ¿cierto? Para ver el recto, el colon, es desagradable.
Entonces, cuando el paciente despierta de la sedación, no se acuerda. No se acuerda de lo que ocurrió durante la endoscopía o la colonoscopía o se acuerda muy vagamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una depresión de las funciones del sistema nervioso. ¿Ya? No es una depresión como trastorno de salud mental. ¿Ya? Importante recalcar eso. Dentro de las acciones farmacológicas también tenemos lo que es la irritación. Y la irritación también corresponde al aumento en la función, a la estimulación de la función, pero la diferencia es que esta es una estimulación violenta. No, no necesariamente es gradual, sino que es violenta, como dice acá, de células, de órganos o de sistemas. Y como es una estimulación violenta, genera alteraciones en las células, ya que son muy específicas, como alteraciones de la nutrición celular, del crecimiento de las células, de la forma que adquieren estas células. Entonces, pueden darse estas situaciones que se llaman hipertrofia, tropez, atrofias o incluso disminución de los nutrientes que llegan a las células, dado esta estimulación violenta de su función. Algunos ejemplos pueden ser el yodo aplicado de manera cutánea, es decir, aplicado sobre la piel, como también el nitrato de plata, que es otro principio activo que se aplica sobre la piel y que genera finalmente una irritación de las células cutáneas. ¿Ya? Estas son las tres tipos de acción farmacológica que vamos a ver hoy. Hay otras que las vamos a ver en la próxima clase, pero les quiero mostrar algunos ejemplos para que quede un poquito más claro aquí en el material de apoyo. Después esto es algo que les quiero explicar, pero voy a volver a eso después para no perder el hilo, ¿ya? Porque se me había olvidado mostrarse. Por ejemplo, tenemos acá un fármaco que es la noradrenalina, ¿ya? Esto yo lo tomé de un vademecum, que ya vamos a hablar sobre eso también. Entonces, la noradrenalina es un medicamento que se usa para buscar efectos a nivel del sistema cardiovascular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que genera este medicamento? Es lo que yo les puse acá destacado. Este medicamento genera una estimulación de fibras simpáticas postganglionares. Ya en el fondo es una estimulación de ciertas fibras nerviosas que finalmente provocan que el corazón aumente su fuerza para contraerse y también aumente su frecuencia cardíaca. Es decir, se contraiga con más fuerza y más rápido, ¿ya? Entonces, acá lo que tenemos es una estimulación del corazón. Entonces, podemos decir que la noradrenalina tiene una acción farmacológica estimulante, ¿ya? Además de otros efectos, pero que no, no quise destacarlos para no irnos por las ramas, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo de un medicamento que es muy conocido, que es el alprazolam, que como dice acá es un sedante, hipnótico y ansiolítico. Entonces, el alprazolam es una benzodiazepina que produce, como dice acá, grados diversos de depresión del sistema nervioso central. Es decir, disminuye la función o ciertas funciones del sistema nervioso central, como dice acá, dependiendo de la dosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como el sistema nervioso se deprime, es decir, disminuye su función, el paciente experimenta sueño sedante. Como el sistema nervioso central también disminuye su función,
hay una disminución de, ay, se me perdió el cursor, de acá, de la ansiedad. Y por eso es ansiolítico. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de una acción farmacológica depresora. ¿Ya? Que, insisto, no tiene relación con la depresión como trastorno de salud mental, sino que con la disminución de la función de algún órgano o de algún sistema. ¿Ya? Entonces, antes del resumen. Esto se me olvidó comentarles y les pido disculpas porque se me había quedado esto en el tintero, que tiene que ver con lo que hablábamos antes del receso. Estábamos hablando de los excipientes, ¿cierto? De que los excipientes son estas sustancias que acompañan al principio activo, que tienen ciertas propiedades que le dan mayor estabilidad, mejor sabor, le dan forma al medicamento, ¿cierto? Le dan mayor resistencia a ciertas condiciones ambientales, de humedad, ¿cierto? De oxidación y todo esto que hablamos, pero que no tienen efecto sobre la enfermedad que busca tratar ese medicamento. Sin embargo, igualmente tienen mucha importancia. Además de estas propiedades que yo les mencioné y que le dan que los hace muy significativos, pero además, si ustedes recuerdan lo que yo les mostré en el ejemplo de los jarabes de paracetamol, dentro de los excipientes hay colorantes y hay saborizantes, ¿ya? Y muchas veces estas sustancias pueden inducir a ciertas reacciones en pacientes sensibles a ellos. Un ejemplo, no sé si ustedes conocen lo que es la APLB, la alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Alguna de ustedes la conoce? No, yo no, ¿No? profesora, solo he escuchado de alergia alimentaria, ya sea al huevo, a Ya. la proteína ¿No de leche. será Nunca la he la visto. lactosa? ¿La lactosa, profesor? No, esa es la intolerancia a la lactosa. A veces se tiende a confundirse, pero no es lo mismo. A ver, voy a leer el chat. Em, ya, aquí alguien dice sí, he escuchado de ella. La alergia a la proteína de la leche de vaca es un trastorno que presentan algunos niños, ¿cierto? Algunos bebés, en donde frente a la exposición a proteínas de la leche de vaca, que muchas veces pasan a través de la leche materna, los niños presentan diversos grados de reacciones, que pueden ir desde diarrea, cólicos, reflujo, vómitos, hasta reacciones severas, de mayor gravedad. Entonces, cuando yo les mostré, y voy a volver atrás, cuando yo les mostré estos dos medicamentos, que justamente se usan en los bebés a partir de los 4 meses para prevenir la anemia. Resulta que este medicamento, el Ferrigot, cuando vimos los excipientes, vimos que tenía ácido cítrico, varias otras cosas, esencia de limón, sacarina, etcétera. Y este maltofer, dentro de los excipientes, tiene esencia de crema. La crema, obviamente, derivada de la leche. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente pediátrico, un bebé, que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, este medicamento, solo por el hecho de tener ese excipiente, puede generarle este tipo de reacciones: diarrea, cólicos, reflujo, llanto inconsolable, dolor de guatita, ronchas en la piel y otras manifestaciones de alergia. Solo porque este medicamento tiene este excipiente de esencia de crema. Entonces, a partir de eso, yo les puse esto. ¿Tienen importancia los excipientes? Y por supuesto que la tienen, porque más allá de darle estabilidad y todo lo que comentamos, también pueden tener consecuencias o efectos adversos en los pacientes. Entonces, no es menor conocer los excipientes que tienen los medicamentos que uno va a consumir.
Ahora, obviamente, esto no aplica a todos los medicamentos. Esta es una situación puntual, pero las personas que cursan con alguna intolerancia o con alguna enfermedad saben que, por ejemplo, este medicamento tiene tal excipiente, por lo tanto no lo puedo consumir. Hay niños que tienen alergias a colorantes, por ejemplo. Entonces, todos estos jarabes que además de esencias, esencias frutales, tienen, por ejemplo, acá, miren, el quitadol tiene colorante rojo, número 40. Este también tiene colorante rojo número 40. Y hay niños que tienen alergias alimentarias o intolerancias en que los excipientes pueden desencadenar efectos adversos o efectos no deseados. Entonces, no es, Profesora, dígame. profesora, ahí es importante de cuando nosotros estemos frente a un paciente, preguntarle cuáles son sus alergias que sufre antes de ofrecer un medicamento u otro. Siempre leer el rótulo, ¿cierto? Claro, ahí yo lo que sugeriría es que, porque si ustedes de repente indican o cambian una indicación, pueden meterse en algún problema, porque obviamente el paciente va a comprar el medicamento por una indicación médica. Entonces, ahí lo que ustedes pueden hacer es sugerir, decirle, mire, ¿sabe que por ejemplo, estas gotas para la anemia tienen esencia de crema? Si es que ustedes ven que en la receta dice, por ejemplo, antecedente de alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, quizás podría conversar con su médico para que le indique este otro. En Para el que le fondo, cambie el medicamento. exacto, como O una especie de sea, asesoría, porque claro, indicarlo, cambiar la indicación, las puede meter en problemas. no, Pero sí obvio, obvio. asesorar. Súper Sí, bueno. ya, muchas gracias. De nada. Evelyn, Hola, buenas tardes, profesora. Tengo una duda. dígame. Por ejemplo, cuando un paciente dice soy alérgico al metamisol o dipirona, ¿Ya? ¿es lo mismo que ser alérgico a los excipientes de ese medicamento? No, no es lo mismo. No es lo Ujú. mismo. Entonces ahí también hay que como que hilar fino. Porque, por ejemplo, cuando yo les mostraba este, este medicamento, acá el paciente no sería alérgico al complejo de hierro 3 hidroxicopolimaltosa, sino que sería solamente alérgico a o intolerante al excipiente, no así al principio activo. Ahora, generalmente el paciente va a saber que es alérgico como al principio activo. Es difícil que un paciente tenga claro que es alérgico a un excipiente, pero pasa también. Por ejemplo, estos mismos niños con alergias o con intolerancia o alergias alimentarias, los papás saben que no les pueden dar nada, por ejemplo, con colorante rojo o con derivados de la leche. Incluso hay algunas mamás que hace un tiempo atrás se les restringía, porque las mamás a veces en periodo de lactancia toman calcio. Entonces habían unos medicamentos, que no me acuerdo cuál era la marca, que la gelatina de la cápsula era gelatina de origen animal, entonces podía tener restos de leche. Y ahí, claro, pues ellas sabían que no eran alérgicas al principio activo, sin embargo, tenía que ver con el excipiente, con el recubrimiento. Entonces, de repente los pacientes pueden ver que son alérgicos a un producto, pero no necesariamente tener claro si es el principio activo, si es el excipiente o qué es lo que es. Pero hay algunos que sí lo tienen muy claro. Pero no es lo mismo ser alérgico al Ah, excipiente que al ya. principio activo. Eso. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que de acá del material complementario. Ya. Yo siempre cierro con un resumen. Ya. ¿Alguien que dice Lenovo? Tap, levantó la mano. Eh, Abra nomás micrófono. ¿No? ¿La bajó? ¿La levantó de casualidad? Ya. Bueno, si es que era alguna pregunta, puede volver a levantar la mano. Entonces,
resumen de la clase de hoy. ¿Cuáles son las palabras clave, los conceptos más importantes que tienen que quedar sí o sí claros? ¿Qué es lo que es farmacología? Isaías, levantó la mano. Abra nomás micrófono, Isaías. Una consulta, profesora. Dígame. ¿Habrá pasado la lista de la asistencia por casualidad? ¿O No, todavía no la pasa? no. Iba a ser el resumen y de ahí le iba a pasar. Así que estamos bien. Ah, ya que pensaba que la había pasado. No, Ah, ya, ya. disculpe. No, tranquilo. Entonces, conceptos sí o sí importantes de esta clase, lo que es farmacología, porque de ahí parte todo lo que vamos a ver. Las distintas ramas, que dijimos que acá se muestran 9, sin embargo son dos. La farmacocinética y la farmacodinamia, las más importantes para este módulo, para nosotros. Lo que es la acción y efecto farmacológico. em, el concepto general de farmacocinética, que dijimos 5 etapas, ¿cierto? Que se identifican con esta sigla, que es LADME. El concepto y la diferencia entre principio activo, excipientes, sus características, sus propiedades, su importancia, y los tipos de acción farmacológica, que son 5, pero alcanzamos a ver 3. Eso sería como el resumen, lo más importante de esta clase. Antes que pase la lista, dudas, consultas, comentarios, lo que sea. Profesora, ¿Sí? la clase la deja grabada y la sube igual. Tal cual. Ah, ya. Yo Ah, ya. Muchas ahora, gracias, ahora cuando profesora. terminemos la clase, se empieza a descargar, en eso se demora como 45, 50 minutos, y de ahí yo la subo y queda en el aula, y este PowerPoint de apoyo también queda en el aula. Así ustedes pueden ver los links y todos los videos y las cosas que yo les voy subiendo. Y el cronograma Ah, ya, está en el aula. profesora. Ese lo subí como a mediodía hoy, donde están todas las fechas de prueba y las fechas de clase. Ya, Gracias, profesora. y Presente, nada, profesora Hilda. dígame. Profesora, soy Hilda Díaz, estoy en la clase, pero tengo malo el audio. Ya, espéreme. Vamos a pasar la lista. Oye, Hilda, quería hacer una pregunta. Por mientras voy a cargar la asistencia para que pasemos la lista. Aquí le tengo que poner pausa a la grabación. Hoy día... Ay, no puedo entrar a la asistencia de hoy. Ahí sí. Ya, voy a pasar lista. Atentos todos. Gema Amayo, Juana Arana, Elsa Bahamondes, Gracibel Bonilla, Evelyn Canelo, Presente. ajá, Bárbara Carrasco, Nixie Carrillo, ¿Perdón, profesora, me escuchó? Evelyn, Sí, es que sí, dije presente. Ay, sí, gracias. la escuché. Nixie Carrillo, Vanessa Celis, Hilda ya sé que está, así que la dejo ahí presente. Daniela Guerra, Flor Enríquez, Presente, profesora. ya. Leonor Lauri, Presente, profesora. ya, ahí presente. María Elena López, María Fernanda López, Presente, profesora. Buenas noches. ya, buenas noches. Rosa López, mm, mm, mm. Diana Malave, Presente, profesora. ya, voy a seguir bajando.
Patricia Martínez, Presente, profesora. ya. Sandra Melo. A Sandra creo que la vi conectada al principio. Sandra Melo, ya. Zoraida Pérez, Presente, profesora. ya. Milagros Ramírez, Presente, profesora. ya. Maximux Rivas, ujú. Eh, Danis Riveros, Presente, profesora. ya. Mónica Rojas, Carol Salazar y Maritza Sedán, que la vi conectada. ¿Está Maritza? Eh, Sí, ya. Presente. Y hay alguien que me justificó, pero la voy a modificar después, porque no me acuerdo quién era. Ya. Profesora, a mí no me nombró. ¿Quién es Profesora, a mí usted? tampoco. Nilda Ulloa. A mí tampoco me nombró A profesora Giselle ver. Zambrano. Ah, es que espéreme, hay una segunda página. Ahí está, perdón. Ya. Carolina Sola. Presente, profesora. Ya. Erika, Erika Telles. No. Nilda Ulloa. Presente, profesora. Ahí sí. Jennifer Ulloa. Ahí sí. Dariel Urmachea. César Villarroel. Ana María Visconde. Y finalmente Isaías Zambrano. Isaías lo vi recién. Perfecto. Ya, ahí sí. Ahí sí estamos al día con la asistencia. Ya, súper. Entonces, voy a reanudar la grabación. Ya. Entonces, habiendo pasado la lista, voy a leer el chat. Jennifer Ulloa presente, tengo mal el audio. Ya, ahí lo modifico. No se preocupe. Ya, entonces, si no hay más dudas, no sé si alguien quiere comentar algo más, porque ya estamos terminando la clase. A ver, Profesora, dígame. ¿yo le puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. Los pacientes que sufren de asma Ujú. o los que sufren de cardiopatías congénitas ¿Ya? también tienen que tener cuidado con ciertos medicamentos. Sí, sí, de todas maneras. Por ejemplo, ya usted dio el ejemplo de los pacientes asmáticos y además de los que tienen cardiopatías congénitas. Y ahí se nos Sí, mezcla algo, porque, por ejemplo, un paciente asmático, si tuviera una crisis, el medicamento de rescate es el salbutamol, ¿cierto? Pero sí, el salbutamol aumenta la frecuencia cardíaca y puede producir taquicardia. sí, Entonces, un paciente que tiene una cardiopatía congénita puede de repente descompensarse de la parte cardiológica a raíz de una crisis asmática donde se use salbutamol. Entonces, en ese caso, obviamente, si es un paciente que está bajo control, el equipo que lo atiende tiene que tener previsto que el rescate de una crisis asmática tendría que hacerse con otro medicamento que no fuera el salbutamol, a menos que la cardiopatía no sea tan sintomática y no al paciente no le pase nada con el aumento de frecuencia cardíaca que genera el salbutamol, por ejemplo, ¿ya? Ahora, hay otros medicamentos que de manera secundaria, como efecto adverso, de repente pueden generar, por ejemplo, lo que llamamos como retención de líquido, ¿ya? Y un paciente con una cardiopatía congénita, si es que se produce retención de líquido, puede ver sobrecargado su corazón. Entonces, cuando tenemos estos pacientes que además tienen una enfermedad que es crónica, que los va a acompañar toda su vida, em, necesitamos que el equipo médico tenga bien claro cuáles medicamentos puede utilizar y cuáles no, porque con el uso de un medicamento pueden llegar a descompensarse fácilmente. tengo entendido que
niños con cardiopatías congénitas hay ciertos medicamentos que no pueden consumir. Sí, Generalmente son como varios que no pueden consumir. O claro. sea, siempre tiene que ser súper, súper responsable y restringir los medicamentos. Ni siquiera un Tapsin se pueden tomar si no se lo da el Justamente, médico. justamente, o Claro. sea, un paciente que tiene una cardiopatía congénita, la automedicación puede terminar muy mal. Porque, ya, pongamos el ejemplo del Nastisol, por ejemplo. Supongamos que este niño que tiene una cardiopatía congénita se resfría y decidimos, no sé, pues a lo mejor, bueno, las mamás de los niños con cardiopatías congénitas y los mamás de niños crónicos en general saben cuáles son los medicamentos que pueden no pueden darle a sus niños. Ya, pero supongamos que la mamá dice, ah, le voy a dar Nastisol porque está muy congestionado. Y el Nastisol tiene pseudoefedrina y la pseudoefedrina acelera el corazón. Entonces, un paciente que tiene una cardiopatía congénita y recibe este tipo de medicamentos puede terminar muy descompensado. Entonces, como usted bien dice, la indicación de fármacos tiene que ser súper regulada y supervisada e indicada por el equipo tratante. Porque ellos saben cómo está funcionando esta cardiopatía congénita, si está compensada, si está descompensada, si puede tolerar un aumento de la frecuencia cardíaca, si puede tolerar una sobrecarga de líquido o si realmente con un pequeño aumento de la frecuencia cardíaca se va a descompensar. Entonces tiene que ser súper, súper regulada la indicación de fármacos. O sea, la automedicación ahí es muy riesgosa. Muchas gracias, profesora. De nada, de nada. ¿Alguna otra duda? Disculpe, profesora, Dígame. una consulta, ¿la prueba la saca del PDF de 40 páginas? Del que dice Promundo arriba. El que dice Promundo Chile. Espéreme. Que dice OTEC, Promundo, Capacitaciones. Ese. Ya, el PDF que está en el módulo 5. Exacto, ese. ¿Ya? El que les muestro yo es Gracias. solamente para dar ejemplos y presentarle otras cosas que de repente pueden servirles. Pero las pruebas, las preguntas de prueba siempre de este Power. Profesora, Dígame. ¿podría explicarnos? ¿Las pruebas van a seguir siendo los días miércoles después que terminan las clases? Es que llegué un poquito tarde en ese aspecto. Los lunes, porque como empezamos un miércoles y son cada 2 clases, son los lunes, porque ahora esta es la clase 1 y el lunes tenemos la clase 2. Entonces, terminando la clase 2 es la prueba. Así que ahora se les corre, porque empezamos un día miércoles. Ah, ok, profesora. De todas Gracias. formas, en el aula está cargada el cronograma. Ya están en rojo las fechas de prueba. ¿Ya? Profesora, también una consulta. Dígame. Usted dijo que la iba a dejar un poquito más de las 21 horas. ¿Va a ser Sí. hasta las 12 o no? Generalmente yo las dejo como porque son desde las 9, las dejo como hasta las 10:30, 11, para que Del tengan día, ahí un par de horitas más. del día siguiente. Sí, O sea, porque la otra la teníamos por 24 horas. sí, son por 24 horas. Yo siempre se las dejo como por 25, 26 horas, por Ya, cualquier imprevisto. ya. Muchas gracias, profesora. ¿Y esta prueba cuándo, profesora? Disculpe. El ¿Esta prueba lunes. para cuándo es? El lunes es la primera prueba. Ya, profesora, gracias. Ya, de nada. ¿Más dudas? Por ¿No? mi parte, no, profesora. Ya, Eso era todo. genial. Entonces, ya, si no hay más consultas, terminamos la clase. Espero que les haya gustado esta primera clase, que hayan aprendido. Y bueno, a partir de ejemplos prácticos y comentando, se van a dar cuenta que van a terminar el módulo aprendiendo muchas cosas que aún les puede parecer incomprensibles, pero van a aprender un montón. Así que, Muchas gracias. de nada, nos vemos el próximo lunes, que estén muy bien. Igualmente, Eh, profesora. Buenas noches. Igualmente, profesora. gracias. Buenas Buenas noches. noches, compañeras. Que estén muy bien. Buenas noches. Igual. Buenas noches.